fin de año, siempre estamos procurando hacer nuestros planes, ¿no? Organizar nuestro proyecto de vida, organizar nuestra ruta hacia el éxito terrenal. Y es bueno porque nosotros tenemos esa esencia espiritual por ser parte de Dios, ¿no? Fuimos creados imagen y semejanza de Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden. Y por eso siempre buscamos organizarnos, siempre buscamos establecer pautas en nuestra vida, en nuestra vida sentimental, en nuestra vida financiera, en nuestra vida laboral. Y es normal que en ocasiones nos sintamos frustrados. Gracias, bro. Nos sintamos frustrados cuando los planes o los resultados de los planes no se llegan a alcanzar como queremos. ¿Estamos de acuerdo? Es probable que nos sintamos tristes cuando tenemos un plan o un proyecto sentimental o patrimonial y las cosas no resultan como lo hemos pensado. Es normal, porque siempre anhelamos tener los mejores resultados. Siempre queremos tener éxito en todo lo que hacemos. Pero yo quiero invitarte hoy a que veamos otro panorama, otra visión. Y esto puede ser porque ya tu plan y mi plan ya tienen dueño. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque ya tu vida, o todo lo que lo desees planear con tu vida, ya alguien lo hizo. Ya alguien se encargó de establecer qué es lo que realmente quiere hacer contigo. Y por eso cuando las cosas no resultan, nos sentimos frustrados. Y es porque el dueño del plan o porque el resultado que estamos anhelando no es de acuerdo o no va conforme al verdadero plan que tiene gobernando tu vida. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme explicarlo de la siguiente forma, con algunos ejemplos. Voy a empezar con el ejemplo de Abraham. Dice la Biblia que Dios muy joven llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, la tierra que te mostraré. Y el hombre salió. ¿Sí? Y vivió muchos años. Se enamoró, se casó. Y casi 80 años después Dios le mostró cuál era el plan. Convertirse en el patriarca de la fe. Es probable que Abraham tenía muchas cosas en mente. Pero al final de su vida, ¿qué terminó haciendo? Lo que Dios quería hacer con su vida. Otro ejemplo, Moisés. Moisés nació en unas condiciones muy difíciles. Recuerden de que él nació cuando decidieron matar a todos los niños menores de 2 años, niños de pecho, para que el pueblo de Israel no se siguiera reproduciendo, ¿no? Estando ellos esclavos en Egipto. Así que, como era niño hermoso, de buen parecer, la mamá lo cuidó, lo guardó por 3 meses, lo pusieron en el río, y la hija del faraón, al ver el niño hermoso, se quedó con él. Y no lo mataron en esa ocasión. Y creció Moisés durante 40 años en la tierra egipcia, con gran poder, un hombre de renombre, quizás muchas cosas en mente, ¿sí? Con planes, con proyectos, estando en uno de los mejores lugares. Después de 40 años tuvo que huir de ahí por haber matado a un egipcio. Y dice la Biblia que también vivió durante 40 años en la tierra de Madián. Se enamoró, engendró 2 hijos. Y 40 años después, Dios le mostró cuál era el plan con su vida. Es decir, que Dios lo estaba preparando para sus propósitos. Él de pronto ni se lo imaginaba, ¿no? Pero al final yo le dije: aquí yo quiero que tú seas el libertador de mi pueblo. O sea que al final Moisés terminó haciendo lo que Dios había preparado para quién, para él. Y así podríamos contar muchas historias, incluso la del pueblo de Israel.
¿Cuántas generaciones no vivió el pueblo de Israel? Un pueblo que nació en la familia de Jacob, 400 años esclavos en la tierra de Egipto, luego liberados, luego otros años más en el desierto, para al final terminar ¿dónde? Donde Dios quería llevarlos. ¿A dónde quería llevarlo Dios? A las tierras prometidas de Canaán. Pero ¿cuántos planes quizás no habrán hecho estas personas con sus vidas? Generación tras generación, planeando, organizando, pero todo estaba, sí, quizás muchos murieron sin darse cuenta que estaban viviendo bajo los confines de ¿quién? De la voluntad de Dios. Al final, Dios simplemente, mientras ellos planeaban, Dios simplemente estaba ejecutando su plan, llevarlos a la tierra prometida. Pablo lo resume de la siguiente forma, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Es probable que tengan muchos planes. Es probable que tengamos muchas metas. Pero lo que nos está mostrando aquí la Biblia, o lo que nos está enseñando el apóstol Pablo, es que ya tú y yo tenemos dueño. Dice que somos hechuras de Dios. Amén. Amén. Creados para buenas obras. ¿Sabe qué significa la palabra hechura? Una obra de arte. Dios ha hecho una obra de arte contigo para que podamos cumplir sus propósitos. Y esto nos enseña lo que hemos visto, el panorama bíblico que hemos visto, nos enseña tres cosas importantes del plan de Dios que quiero resaltar en la mañana de hoy. Todo lo que hemos visto con Abraham, con Moisés, con el pueblo de Israel, donde simplemente lo único que se ve es Dios gobernando, Dios dirigiendo, Dios liderando el proyecto de vida de Abraham, de Moisés y de todo el pueblo de Israel. Dios quiere gobernar tu plan de vida, porque tú eres propiedad de Dios. Y esto ataca directamente nuestro egocentrismo. Esto ataca directamente nuestra vida, porque Jesús también lo mencionaba de la siguiente forma. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos, hermanos, y aún también que Su propia vida. su propia vida, no puede ser mi discípulo. Es decir, que si mis planes o lo que yo estoy pensando hacer no va conforme a la voluntad de Dios, entonces estoy desafiando al dueño de mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces todo lo que tú vas a pensar hacer tiene que pasar por un filtro. Primero, todo lo que estamos pensando hacer tiene que pasar por el filtro si realmente va conforme a la voluntad de Dios. ¿Quién se beneficia más con lo que estás pensando hacer? ¿Dios o tú? ¿Quién es el primer beneficiado con lo que estás planeando para hacer en el 2023? Si el primer beneficiado es Dios, vamos bien. Si estamos buscando éxitos personales, nos estamos saliendo del plan. Y ahí es donde viene la frustración, el dolor, las tristezas,
el llanto. ¿Pero por qué si me esfuerzo tanto? Simple, porque no estamos haciendo las cosas conforme al plan que ya está establecido. Porque tu plan y el mío ya tienen dueño. Y esto ocurre en cada esfera de nuestra vida. Pongamos un ejemplo. En nuestra vida sentimental. Si piensas casarte, la pareja que tú elijas tiene que buscar la forma de acercarte más a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Porque si estás tomando una decisión más relacionada a un beneficio personal, sacando a Dios de tus decisiones, entonces ahí te va a venir el dolor. Porque dentro de tus decisiones sentimentales no está Dios involucrado. Y Dios es el dueño de tu vida sentimental. Es el más interesado en que tú tengas un excelente matrimonio. Esto no quiere decir, hermanos, también que Dios desea convertirse en el eje central de nuestras vidas. Dios quiere ser el primero en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, en tu vida profesional, incluso en tu vida financiera. Dios tiene que ser el eje central porque Él es el dueño del plan. Si yo voy a administrar las finanzas y Dios no está liderando o Dios no se está viendo beneficiado, entonces empezamos a salir del plan de Dios. Miren, y esto ocurre, hace poquito lo hablaba con Jorge, esto ocurre mucho cuando los jóvenes llegan a la fase de la preparación, desean ser profesionales, y lamentablemente no involucramos a Dios en esa etapa. Pero si lográramos entender que Dios sí desea que seas profesional, pero para enriquecer su reino, amén, para enriquecer su iglesia, para fortalecer tu vida espiritual. Si lo miramos dentro del plan de Dios, entonces vamos por el camino correcto. Dios sí quiere que te cases, pero para glorificar su nombre, porque es su plan. Dios quiere que seas un buen administrador de tus finanzas, pero para beneficiar su reino. Dios quiere que seas un profesional, pero para beneficiar su iglesia. ¿Lucas era un médico o no era médico? Y utilizó su talento y su profesión para enriquecer el reino. No dejó de ser médico, era un excelente médico. Adicional a esto, hermanos, el plan de Dios nos enseña otra cosa muy importante. A pesar que pasaron muchos años en la vida de Moisés, a pesar que pasaron también muchos años en la vida de Abraham, el hecho de que Dios lo tuviera dentro de su plan demuestra algo muy importante. Que para Dios Abraham y Moisés sí eran importantes, para la redundancia. ¿Por qué menciono esto? Porque el ser parte del plan de Dios no radica en nuestra condición física, no radica en nuestras posesiones materiales, no radica en el número o el valor de nuestra cuenta bancaria, no. Para Dios sí eres importante porque tú haces parte de su plan y por eso nos ha elegido. No incluye o no depende si eres aceptado por la sociedad o no. Ana, y lo quiero explicar de esta forma, recordando la historia de Ana. Ana era rechazada por la sociedad. ¿Por qué no? ¿Por qué era rechazada Ana? Porque no podía tener hijos. Y mientras ella estaba inundada dentro de un ambiente mental negativo, de pronto que no servía para nada, que era rechazada por la sociedad, que no estaba en condiciones aptas para favorecer a su esposo, que su vida realmente se sentía menospreciada. Para Dios, ¿quién era Ana? Una pieza fundamental para traer a quién? Al gran profeta Samuel.
Mientras para la sociedad Adán no tenía ningún tipo de importancia, para Dios sí era importante. Y ella vivía perturbada y vivía llorando hasta que entendió que su felicidad no radicaba en tener un hijo o no tener un hijo, no. Y eso lo estudiamos un miércoles. Hasta que entendió que su vida hacía parte del plan de Dios. Y descargó toda esa tristeza. Porque entendió. Y dice la Escritura, y no estuvo más triste. Ana lo definió una palabra muy importante, dice la Escritura, porque he derramado mi alma delante de Jehová. Esto es importante, hermanos. Entender los beneficios del plan de Dios. Dios quiere que entendamos que si somos importantes para Él, que realmente nos ama, que realmente para Él valemos mucho, y por eso te ha llamado, te ha traído a su reino, porque Él quiere que hagas parte de su plan. Él tiene pensado hacer contigo cosas maravillosas, solo permite que las hagas, como lo hizo con Ana. Y quiero mencionar un último punto. A veces nos preocupa mucho nuestro futuro. Y nos angustiamos, ¿no? Ahora viene el 2023. ¿Qué voy a hacer? Ay, Dios mío, necesito aumentar mis ingresos. Necesito hacer esto, ¿no? Y déjame decirte que lo que nos enseña el plan de Dios es que Él sí se preocupa por tu futuro. Miren este texto, Jeremías. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Para empezar a derrumbar, ¿no? Esas cucarachas que a veces el demonio quiere meternos, atemorizarnos con el futuro. Pero lo que nos quiere enseñar el plan de Dios es que ya Dios tiene preparado tu futuro. ¿Listo? Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice de la siguiente manera. Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de desgracia, dice aquí mi versión, para darnos un porvenir y una esperanza de vida. Amén. Amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo con vosotros, dice el Señor. Pensamientos de paz. De felicidad. Y no de desgracia, dice la Biblia. Para darnos un porvenir y una esperanza de vida, dice mi versión. Dios, al ser el dueño de tu plan, también es el dueño de tu futuro. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme profundizarlo de la siguiente forma, que este es mi último punto. José era valorado o menospreciado por sus hermanos. Era menospreciado. Porque era el soñador. Entonces sus hermanos lo menospreciaban. Le decían, ahí viene el soñador, el que lo sabe todo. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer con él? Y lo querían matar. Pero terminaron vendiéndolo a las tierras fenicias, como esclavo, ¿no? Allá fue acusado de violador. Y lo metieron en la cárcel. Si nosotros tuviéramos en esa condición, ¿qué estaríamos pensando en nuestras vidas? No, pero yo, mejor dicho, nací en el peor lugar, en la peor familia, menospreciado por mis hermanos. Ahora me acuso, ahora aquí en la cárcel. Dios prácticamente me quiere pisar, me quiere acabar porque no encuentro motivos de felicidad. Quizás Darwin hubiese pensado eso.
¿Por qué? Nosotros estamos en esa condición cuando vivimos pensando que somos el dueño de nuestra vida, de nuestro plan, y como no tenemos claro el futuro, si no vivimos el presente, nos angustiamos. Otra vez me pasa, ¿por qué me pasa esto? Sencillo, claro, porque aún no hemos entendido que el dueño de tu futuro se llama ¿quién? Dios. Jehová de los ejércitos. Tú y yo simplemente vivimos, y lo quiero explicar de esta forma, concluyendo la historia de José. Finalmente, ¿en qué se convirtió José? En la mano derecha de él, Rey. y José Faraón. entendió. Cuando sus hermanos en la reconciliación fueron a abrazarlo, tenían temor de él, que él tomara represalias, y les dijo: José, no tengan miedo, porque yo todo esto que he vivido ha sido por la voluntad de Dios. José entendió que Dios simplemente estaba preparando ¿qué? Su futuro. ¿Para quién? Para proteger a su pueblo. ¿Lo ven? José vivió muchos episodios difíciles, pero al final entendió que Dios simplemente lo estaba utilizando para su plan. Conservar la vida de su pueblo. Y José lo entendió. A lo que nosotros llamamos futuro, la Biblia lo llama un proceso de crecimiento para cumplir los propósitos de Dios. Simplemente eso. Nuestro día a día es un proceso para cumplir los propósitos de Dios. Tú y yo en este momento estamos viviendo bajo los planes de Dios. Planea lo que quieras. Planea tener un edificio, planea tener una mansión, planea tener piscina, planea lo que usted quiera, porque al final usted simplemente está viviendo bajo los confines y la voluntad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Estamos viviendo para satisfacer los deseos de Dios, los propósitos de Dios, el plan de Dios, la meta de Dios. Cuando nos salimos de ese plan es que sufrimos el dolor de nuestras decisiones. Concluyamos Colosenses. Capítulo 1. Versículos 15 y 16. Póngale sentido a lo que Pablo escribe aquí, que resume todo lo que hemos hablado. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de ¿quién? ¿Y para quién? Para él. Para de contar. Todo lo que tú ves a tu alrededor, las que alcanzas a ver y las que no alcanzas a ver, ya tienen dueño. Lo que alcanza a imaginar o lo que no alcanza a imaginar ya tiene dueño. Porque todo fue creado por medio de Él y para ti. Para Él. Es que yo quiero tener una casa. ¿Para quién? Realmente es para Él. Porque siempre le queda todo a Él. Y cuando Él venga, la quema. Y pum. Ah, pues es que no la pueden quemar porque yo tengo la escritura. ¿Sabes? Él la va a quemar. Hermanos, se nos avecina un nuevo año.
Y el único plan que tenemos que tener claro es que puede ser nuestro último año aquí en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así que todo lo que estemos organizando tiene que pasar por el fruto. Donde Dios sea el primer beneficiado de lo que estamos pensando hacer. Porque Él es el dueño del plan. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Donde todo lo que estemos planeando hacer con tu vida sentimental, con tu vida profesional, con tu vida financiera, debe enriquecer los propósitos de Dios. Y número 3, donde otros, cuando vean tu proyecto de vida, se animen también a dejar que Dios tome el control absoluto de su vida. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Porque Él sigue siendo el dueño de tu plan y del mío. Que Dios nos continúe bendiciendo. Amén. Amén. Vamos a cantar un